Nuevamente bienvenidos, qué chévere que se hayan unido. Y como les venía diciendo, hoy vamos a trabajar la historia de la literatura. Vamos a empezar con historia de la literatura y vamos a navegar entre épocas. Entonces, les estaba diciendo, es sumamente importante que en este momento ustedes tomen apuntes de lo que vamos a hablar porque cada uno va a decidir qué época de la literatura va a entrar a profundizar. ¿Listo? Mañana la idea es que ustedes me entreguen el trabajo, ¿sí? O sea, van a tener el día de hoy y mañana para entregar, o sea que mañana no veríamos clase, les daría mañana la jornada para que puedan hacer el trabajo porque esto es algo siempre larguito, para serles sinceras, algo extenso y se necesita que le dediquen el tiempo. ¿Para cuándo hay que entregarlo? Para mañana. ¿Listo? No me van a salir, por favor, con un trabajo de una hoja y salió. ¿Listo? Se tiene que ver consulta, me tienen que colocar la relación de los medios o revistas o periódicos o libros o páginas web que visitaron para consultar la información sobre esa época, van a consultar información sobre los autores representativos de esa época, me van a hablar sobre las obras de esa época. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, ¿cuáles fueron las obras representativas de Edgar Allan Poe y de qué trataba cada una? ¿Listo? Yo ahorita les voy a mostrar acá, a ver, una presentación que yo hice. A ver, ¿dónde está? Para mostrarles más o menos qué es lo que requerimos tener. Es este. Entonces, ¿cómo va a hacerse el trabajo? El trabajo va a hablar de varias cosas. Bueno, esto está hecho en inglés. Es, por ejemplo, un trabajo también que a mí me tocó presentar sobre literatura también, pero era literatura inglesa. Listo, literatura en inglés. ¿Qué se quedó? A ver, a ver. Listo, entonces les voy a mostrar más o menos de qué trata. Yo, por ejemplo, hablé acerca de dos periodos de la literatura inglesa, porque en este caso a mí me correspondió hablar sobre literatura inglesa. Entonces, les voy a mostrar acá. Entonces, por ejemplo, yo tenía que hablar sobre la literatura en el periodo del neoclásico. Entonces, pues acá, por ejemplo, está la tabla de contenido, ¿cierto? Entonces voy a hablar del contexto histórico, voy a hablar de los autores representativos, voy a hablar sobre las obras representativas y las características de ese periodo literario. Entonces, por ejemplo, acá hablo del contexto histórico, entonces empiezo a decir que en la época de 1600 a 1700 se llamó la época de la Restauración, cuál fue la característica de ese momento, del 1700 a 1750 se llamó
la era agustina, y de 1750 a 1785 fue la era de la sensibilidad. Eso fue durante lo que se llamó el neoclásico. Entonces acá yo doy como una pequeña descripción de cada uno de esos momentos. Entonces luego digo, bueno, ¿de qué trataba la era del neoclásico? Entonces doy pues una pequeña introducción acerca del periodo del neoclásico, que pues por qué se caracterizó, y acá ya empecé a hablar sobre los principales autores. Entonces tenemos de principales autores, por ejemplo, tenemos a John Dryden, Alexander Pope. Entonces, ¿en qué época estuvo, digamos, John Dryden? Nació en 1631, murió en 1700. ¿Y qué fue lo que él aportó? ¿Listo? ¿Por qué fue importante? O digamos acá, fue considerado el padre del criticismo. Entonces, estoy dando una información corta sobre esas personas. Entonces acá seguí con los autores, digamos Jonathan Swift, algo sobre las obras que él hizo, Samuel Johnson también sobre el diccionario de inglés que se creó gracias a él. Luego vienen las obras representativas. ¿Listo? Entonces acá doy una introducción acerca de qué es lo que espero saber sobre esas obras representativas. Me dice que en este periodo se reflejaban las corrientes intelectuales del tiempo, de su época, ¿cierto? Y una crítica a la sociedad contemporánea y a la naturaleza humana. Entonces acá más o menos digo de qué van a tratar esas obras y empiezo ya a hablar de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras obras del neoclasicismo fue Absalom and Achitopel. Entonces acá digo más o menos de qué trató, quién lo escribió y en qué año. The Rape of Lock es otra historia de la literatura del neoclasicismo. Entonces, ¿de qué trató, quién lo escribió y en qué año? Y acá sigo con otras obras del neoclasicismo. Las características literarias del momento. ¿Cuáles son las características literarias, por ejemplo, del neoclasicismo? Entonces, digamos, yo acá puse, hacen énfasis en la razón y en el orden, ¿y por qué? Sátira, la sátira y, se me olvidó el wit. ¿Por qué se da esto? Imitación de las formas clásicas. ¿Por qué digo que es la imitación de las formas clásicas? Luego, por ejemplo, moral didáctica. Entonces, ¿de dónde? Esto yo no me he dado cuenta que lo he repetido. Wow. Y acá termino, por ejemplo, la presentación que yo hice sobre el periodo neoclásico de la literatura inglesa. Y acá, por ejemplo, seguí, acá ya hablé sobre la literatura en el periodo moderno. Entonces, acá ya, por ejemplo, empecé a hablar del contexto histórico del modernismo. Entonces, acá ya me fui más específicamente entre épocas. Entonces, la Primera Guerra Mundial, que fue de tal a tal época, qué fue lo importante de la Primera Guerra Mundial a nivel de literatura, el periodo de entre guerras, entonces, ¿por qué fue importante? ¿En qué momento? La Segunda Guerra Mundial, ¿en qué momento? Los principales autores, entonces acá doy como una pequeña explicación sobre esos autores, luego empiezo acá cada uno. James Joyce, And the Portrait of the Artist as a Young Man, que es el nombre de su historia, de su libro. T.S. Eliot con Prufrock and Other Observations y una acotación sobre la obra. Virginia Woolf y también cómo se llamó lo que ella escribió en ese tiempo y de qué trataba. Lawrence, Aldous Huxley, George Orwell y una de sus obras representativas de ese tiempo, Auden, Samuel Beckett, Dylan Thomas. Ahora voy a hablar de las obras más importantes, major works. Entonces también hago como una pequeña introducción de por qué fueron obras revolucionarias
y luego empiezo a hablar de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en 1915, el poema de Alfred Prufrock, que se llama The Love Song, y por qué se llamó así o cuál fue la importancia que buscaba entonces el autor. Entonces, por ejemplo, acá estoy hablando del Early Modernism, la era temprana del modernismo, que fue entre 1914 y 1920, entonces esas fueron las obras. Entre 1921 y 1930 fue la era del modernismo alto, entonces fueron varias obras, entonces hablamos de Ulises, de Spring and Dale, Mrs. Dalloway, Point Counterpoint, eso fue en esa parte del modernismo. Luego el modernismo tardío o el último modernismo de 1931 a 1940, otras 3 obras representativas durante ese periodo, y terminé con el post-war modernism, después de la guerra, el modernismo después de la guerra, las épocas, los años, nombre de las obras y una descripción. Luego terminé con las características del periodo moderno, entonces la fragmentación y cómo se da o por qué hablo de la fragmentación, algunos autores que representan la fragmentación, simbología e imaginacionismo, también de qué trató algunos representantes, por qué. Listo, y acá por ejemplo las últimas dos, y eso fue todo lo que yo hice de mi trabajo. Ese fue mi trabajo sobre periodo neoclásico y periodo del modernismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a hacer, o sea, ya les acabé de mostrar un trabajo, ¿cierto? Les compartí uno de mis trabajos de la universidad para que ustedes se den cuenta qué es lo que más o menos van a tener que hacer. Entonces, reitero, voy a retomar acá con el neoclásico. Entonces, en el neoclásico, por ejemplo, sí está mostrando. Entonces, lo que les digo, la parte primera, esta es como la presentación donde me van a decir cuál es el periodo que usted escogió, la época, el nombre del periodo, quién lo presenta, tabla de contenido o índice de lo que yo voy a encontrar en su trabajo, el contexto histórico es lo que vamos a tener en cuenta, los autores representativos de esa época, las obras representativas de esa época y cuáles son las características literarias de ese periodo. ¿Listo? Esto es lo que van a tener que realizar ustedes. También me van a hacer una presentación bien agradable, bien bonita. Si se dan cuenta, pues miren que yo la tengo toda organizadita. Ahorita ya lo que hay son herramientas para crear presentaciones. Entonces, por favor, ¿listo? ¿Cuándo vamos a sustentar este trabajo? Ustedes me lo deben entregar mañana para que yo lo revise y me lo sustentan el jueves. ¿Listo? Jueves 11 de julio, otra vez vamos a tener clase a las 10 de la mañana para que ustedes hagan la presentación de esto. Entonces ustedes van a tener su tiempo para poderme explicar de qué trató su contexto histórico. Después de hacer esta presentación, cada uno ya va a tener un periodo a desarrollar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Van a trabajar con sus compañeros en grupo para crear algo llamado línea de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que es una línea de tiempo? Ya, esto es como el trabajo más largo que tiene que desarrollar cada uno y luego en grupo van a tener que diseñar algo así. Donde ya se va a resumir todo lo que todos hicieron. ¿Listo?
Ay, ¿qué pasó que no me lo dejó? Entonces, cuando ustedes ya tengan toda la información, ¿cierto? Vamos a pasar a hablar de la línea del tiempo general. Entonces, todo lo que yo hice, por ejemplo, del neoclásico, miren en dónde quedó. Quedó así de resumido. Es decir, que de toda esa información tengo que sacar un pedacito así para hacer una línea del tiempo como esta. Entonces, en esta línea del tiempo, por ejemplo, hablo de el periodo de la época antigua, el periodo medieval, el renacimiento, neoclásico, romanticismo, época victoriana, la época de Eduardo, la época gregoriana, el modernismo, el posmodernismo y la época contemporánea. ¿Sí ven? Todo esto fue lo que se hizo. Listo, cada persona tenía que hacer un trabajo y luego lo unieron en esto, lo unimos en esto. Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Listo? Con las épocas que vamos a ver y que ustedes van a decidir que van a trabajar. Entonces, en el grupo, listo, de WhatsApp, ustedes van a compartir qué época han decidido trabajar. Entonces, profe, yo voy a trabajar el modernismo, profe, yo voy a trabajar el renacimiento, profe, voy a trabajar el barroco. ¿Listo? Entonces, no pueden repetirse épocas. Lo ideal es que cojan por lo menos, son varios periodos, son muchísimos, entonces yo creo que van a tener que hacer por lo menos doble trabajo. Si se dieron cuenta, yo asumí el neoclásico y el modernismo. Entonces, ustedes van a tener que elegir dos periodos también porque son muchos periodos históricos a trabajar. Sin embargo, esto lo vamos a ir trabajando paso a paso. ¿Listo? Yo les voy a ir diciendo con qué vamos a empezar y con qué van a ir siguiendo. ¿Listo? Entonces ahora sí les voy a mostrar acá. Para que empiecen a tomar apuntes y empiecen a revisar qué periodo histórico van a escoger. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar de la literatura. Entonces, primero vamos a decir qué es la literatura. ¿Listo? ¿Para qué me sirve la literatura? Entonces, en este caso, Dylan, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Uy, ¿qué pasó? Se ocupa del estudio de los textos literarios, entendiendo por estos los artísticos o bien en sentido general los textos de cultura, arte y pensamiento, o definibles, según cierta crítica, como altamente elaborados. Ok, perfecto. Muchas gracias, Dylan. Entonces nos dice que la literatura son textos, ¿cierto? Hablamos de textos, creaciones, ¿cierto? Artísticas, porque todo lo que nosotros hagamos como o redactemos, eso es arte, ¿cierto? Ustedes en algún momento tuvieron que hacer una historia pequeñita, yo les daba unas palabras y a partir de eso tenían que crear una historia. Entonces, eso también es arte, porque todo eso partió de la imaginación de ustedes, a pesar de quizás tener una ayuda, que en este caso era pues un vocabulario para poder crear la historia, pero pues estaban haciendo algo artístico porque partía de su imaginación. Nos dice que, por ejemplo, tenemos algo llamado la epopeya de Gilgamesh. Entonces, es la primera, como el primer relato literario que se viene a dar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un poquito, a recordar un poquito de qué trató eso de la epopeya de Gilgamesh, porque a partir de ahí es que empezamos a hablar de lo que se llama la literatura antigua. Entonces ya les voy a mostrar el video de la epopeya de Gilgamesh.
Vamos a pasar acá, vamos a continuar leyendo. Bueno, entonces acá estamos hablando de la epopeya de Gilgamesh, lo que es la literatura. Ahora vamos a continuar acá con la literatura antigua. ¿Listo? Entonces, la literatura antigua es toda la época antes de Cristo hasta el siglo V. ¿Listo? Entonces, todo lo que sucedió antes de Cristo hasta el siglo V y de qué va a tratar. ¿Listo? Entonces, Stephanie, ¿me ayudas por favor a leer esta parte de literatura antigua? Se centra en el mito de hechos fabulosos, explica el origen, los personajes son dioses, semidioses, héroes. Se presenta politeísmo y antropomorfismo. Obras más representativas, la Ilíada, la Odisea, Homero, la Eneida, Virgilio, Edipo Rey, Electra, Sófocles. Ok, listo. Entonces, estamos hablando digamos, los mitos, ¿cierto? Resulta que el mito es una leyenda extraordinaria, ¿cierto? Que no es real, o sea, basa en hechos fantásticos, ¿cierto? Y en este caso vamos a hablar más de dioses, de héroes, de semidioses, ¿cierto? Cuando hablamos de dioses, de semidioses, estamos al mismo tiempo mencionando el politeísmo. ¿A qué hacemos referencia con politeísmo? Muchos dioses, ¿cierto? Se cree en muchos dioses. Cuando hablamos del monoteísmo es cuando es la creencia en un solo Dios, pero el politeísmo es adorar o creer en muchos dioses. Antropomorfismo, ¿qué será eso de antropomorfismo? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes ven esa palabra antropomorfo o antropomorfismo y qué creen que querrá decir? Quiero que me den ideas, así sea una respuesta ahí súper crazy, pero ¿qué será ese antropomorfismo? ¿Qué me dice Stephanie? ¿Qué crees que es antropomorfismo? No sé, profe. ¿Ni idea? No. ¿Cómo a qué te parece? ¿A qué se te parece esa palabra? No sé, profe. ¿No? No. Ok, Esteban, ¿tú qué crees? ¿Que ese antropomorfismo de qué será? No sé, profe. No, ni idea. ¿Qué crees que sea ese antropomorfismo, Esteban? No, ni idea, profe. Esteban, no te escucho. Profe. Sí, dime. No, profe, ni idea. ¿Ni idea? Ay, No. háganle, yo quiero que me den ideas, así sean cosas raras. Jaber, ¿qué No, tendrías que primera vez que decir? escucho esa palabra. Dime, antropomorfismo, ¿qué sería, Esteban? ¿Qué me estabas diciendo? No, primera vez que escucho esa palabra. Ok. Jaber, ¿qué será eso de antropomorfismo? ¿Tú qué crees? No, profe, es la primera vez que lo escucho. La primera vez que la escuchas también, ok. Alejo, ¿tú qué dices? ¿Qué será eso de antropomorfismo? Creencias, ¿no? No te escucho, Alejito. Creencias. Creencias, tú dices que podrían ser creencias. Bueno, listo. Entonces, miren que hoy es un día muy bonito porque hoy estamos aprendiendo una palabra nueva. Todos los días aprendemos y hoy estamos aprendiendo que el antropomorfismo son las cualidades o los rasgos de un animal o de una cosa, rasgos humanos.
Entonces, es como, por ejemplo, acá estamos hablando del politeísmo. Entonces es cuando yo creo que le puedo dar características humanas a algo. Entonces, antropomorfismo es, por ejemplo, cuando yo digo que la estatua, si yo toco la estatua me va a bendecir y me va a dar poder y no sé qué, ¿cierto? Entonces son atribución de cualidades o de rasgos humanos a una cosa, pero también a un animal. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, voy a adorar a un cerdo porque el cerdo tiene el poder de, no sé, de llenarme de divinidad y no sé qué, ¿cierto? Entonces le estoy atribuyéndole cualidades o rasgos humanos al cerdo, ¿cierto? Por así poner ejemplos como extraños. Nos dice que en el siglo V, durante esta literatura antigua, se viene a dar las obras importantes, que en este caso son la Ilíada y la Odisea. Tenemos otra que es la Eneida y tenemos la obra de Edipo Rey y de Electra. Entonces, ¿ustedes qué me cuentan de esas obras? ¿Qué saben de esas obras? Porque nosotros más o menos vimos alguito. ¿Qué creen o de qué se acuerdan? Levanten la mano el que se acuerde de alguna cosita. Se vale cualquier opinión. Profe, es que me acuerdo que La Ilíada fue una novela que yo me vi en el canal Caracol. Listo, se la valgo, no importa. Todas las opiniones valen. ¿Qué me pueden decir sobre la Ilíada y la Odisea de Homero? ¿Qué se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? Dylan, ¿qué te acuerdas de la Ilíada y de la Odisea? ¿De la qué, profe? De Perdón. la Ilíada y de la Odisea. Mm, ¿Qué se acuerdan? ¿No? ¿No te acuerdas mucho? ¿Alguna cosita? ¿Nombre de algún personaje? No, no. no, profe. Bueno, o sea, no estudiaron nada en estos días de receso. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Profe, es que no se le olvida. a ver, Alejo, ¿te acuerdas de algo? Creo que son, eh, ¿qué? Que son tesoros milenarios de un pueblo, creo. Ok, bueno, va a hablar algo cerca de un pueblo, sí, algo importante. ¿Qué dice Esteban? ¿Qué te acuerdas de la Ilíada y de la Odisea? Stephanie, cuéntame, ¿qué te acuerdas? De la guerra de Troya, profe, creo que es, Uy, ¿no? claro que sí. Perfecto, diste en el punto, Guerra de Troya, muy bien. Vamos a ver un poquito sobre esto de la Ilíada y la Odisea, como para que ustedes recuerden. Esa parte de la Guerra de Troya es súper interesante. Entonces, vamos a ver acá de qué trata. La Ilíada y la Odisea. Más o menos para que se acuerden, La pero pues Ilíada obviamente y la toca hacer un Odisea. trabajito más a fondo. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia. La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban.
Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Con respecto a la Ilíada y la Odisea, más o menos de eso viene a tratar esa narración, ¿cierto? Esa epopeya sobre cómo se vino a generar la guerra de Troya. ¿Listo? Esto hace parte, como estamos viendo, de la literatura antigua. Entonces, esto es de la Ilíada y de la Odisea. Sin embargo, dentro de la literatura antigua, también tenemos este otro escrito que se llama la Eneida, que es de Virgilio, y tenemos también Edipo Rey y Electra. Vamos a ver apartados de ellos, de esos libros, como para que ustedes tengan una idea, una noción de qué fue lo que trató. Sin embargo, cuando ya vayamos a determinar cuál época de la literatura va a tratar cada uno, ya pues ustedes van a entrar a profundizar más en ese tipo de literatura, ¿cierto? Entonces ya quien escoja, por ejemplo, la literatura antigua, lo que va a hacer es ver un poquito más a profundidad esto de la Ilíada y la Odisea de Homero. Hay muchas herramientas, pueden buscar presentaciones con diapositivas, pueden buscar videos en YouTube, ¿cierto? Para que ustedes tengan más dominio de lo que van a hablar sobre esa época y sobre esas obras literarias. Bueno, nos dice ahora que la Eneida, vamos a hablar de la Eneida. Entonces ya les voy a mostrar un videíto. Vamos a hablar de la Eneida bueno, Edipo Rey y Electra. Electra.
Eh, a ver. Aquella noche del año 1184 a.C. parecía una noche feliz para los troyanos. Habían vencido a sus enemigos griegos, y estos, antes de partir derrotados, Retomando acá, estamos trabajando lo que es la literatura y toda la historia de la literatura, ¿cierto? Entonces, uy, pero Alejo, eso estás, pero en una fiesta por allá. Estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por favor? No, nada, escuchando musiquita. ¿Qué pasó que no nos ambientó acá la clase con música? Bueno, entonces sigamos acá, chicos. Entonces estábamos viendo parte de la literatura antigua, ¿cierto? Acabamos de ver un pequeño abrebocas de lo que es la obra de la Ilíada y lo que es la obra de la Odisea y cómo se relacionan con la historia de la Eneida. Vamos a ver algo acerca de Edipo Rey y Electra y con eso así damos por finalizado lo que es la literatura en la Edad Antigua. Entonces ya les voy a colocar acá el de Edipo Rey. No, acá está. Hoy veremos Edipo Rey y las características de la obra de Sófocles. Edipo Rey de Tebas intenta calmar a su pueblo pues le reclaman por una peste que causaba mortandad. Entonces manda a su cuñado Creonte hacia el oráculo de Delfos para averiguar la causa. El oráculo revela que la peste no cesará mientras no se castigue al asesino del rey anterior, Layo. Descubierta la causa, inicia las averiguaciones e interroga a Tiresias, un anciano adivino quien no quiere decirle la verdad, pero al final lo hace acusándolo a él. Edipo fue proclamado rey de Tebas porque la liberó de la monstruosa esfinge, luego se casó con la viuda de Layo, Yocasta. ¿Por qué sería él el asesino? Progresivamente Edipo se irá acercando a la verdad. Su esposa Yocasta le revela las circunstancias en que su anterior esposo Layo encontró la muerte cuando un viajero atacó la carroza en que iba viajando con algunos acompañantes. Edipo recuerda una situación similar en la que él era este viajero. Seguidamente un mensajero viene desde Corinto para anunciarle la muerte de su padre Pólibo, pero luego le revela que Pólibo no es su padre. Edipo quiere saber más de su pasado, pero Yocasta ha deducido la verdad y se va. De esta manera se comprueba que el anuncio del oráculo hace mucho tiempo se cumplió. Se revela que Layo había atravesado los pies de su hijo Edipo con fírulas y lo había mandado a matar a un pastor, pero este se limitó a entregarlo al mensajero de Corinto, quien lo llevó al palacio real de Pólibo, donde lo criaron como su hijo y le pusieron el nombre de Edipo, que significa el de los pies hinchados. Edipo entonces se mira las cicatrices que siempre ha tenido en los pies y cuya causa ignoraba. Había matado a su padre. Al confirmar la verdad, Edipo se saca los ojos y Yocasta se ahorca con sus propias trenzas. Al infortunado rey solo le queda el destierro. La obra culmina cuando Creonte queda como rey y al cuidado de los hijos del trágico Edipo. Estas son las características de la obra. Sófocles nació en Colono, cerca de Atenas, en una familia acomodada. A los 16 años fue elegido director del coro para celebrar la victoria de Salamina.
En el 468 a.C. se dio a conocer como autor trágico al vencer al gran Esquilo en el concurso teatral de las fiestas dionisíacas. Sófocles llegó a escribir hasta 123 tragedias para los festivales en los que se adjudicó 24 victorias. Se conservan en la actualidad, aparte de algunos fragmentos, tan solo 7 tragedias completas. Al igual que en la literatura clásica, las obras de Sófocles poseen intertextualidad, ya que se relacionan entre sí. Entre las características de su obra podemos mencionar: aumentó a 3 el número de actores en escena. Además, profundizó en la moral y psicología de los personajes. Prefirió el drama aislado y no la trilogía. Al igual que Esquilo, disminuyó la intervención del coro y dio mayor importancia al diálogo. Priorizó y agotó en todo lo posible la predestinación fatalista. El hombre se debate entre el poder de los dioses y la voluntad de los hombres. Ante la solemnidad y la grandiosidad se sobrepone la humanidad. Sus personajes ya no son dioses, sino hombres. Finalmente, solo comentaremos que Edipo Rey es la tragedia griega más conocida y más representada hasta nuestros días. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes suscribirte. Bueno, esto es con respecto a Sófocles y la historia de Edipo Rey, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con Electra. Bienvenido una vez más a Biscuits and Apples. El día de hoy vamos a resumirte y a explicarte la tragedia de Sófocles titulada Electra, por si te costó trabajo entender la historia o parte de su contexto, o simplemente por si ya no tienes tiempo y tienes que presentar un examen, ensayo o algún otro trabajo, que es por lo que generalmente vienen a nuestro canal. Primero que nada, quiero hacer hincapié en que este resumen se basa en la Electra de Sófocles, no es la de Eurípides, ten cuidado. Aclarado esto, voy a dar primero un poco de contexto para explicar mejor la trama, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que en el teatro griego, los dramaturgos al escribir se basaban en mitos que todo el pueblo entendía, porque eran parte de su cultura y escuchaban estas historias desde pequeños. Nosotros no somos griegos y nos cuesta un poco más de trabajo entender las obras por lo mismo. Así que vamos a ver primero quién era Electra y los demás personajes antes de entrar de lleno con el texto, ¿ok? Pues bien, Electra era hija de un rey llamado Agamenón. Tal vez recuerdes a este Agamenón como uno de los comandantes que fueron a luchar a la guerra de Troya, al lado de Aquiles, Odiseo y demás héroes. Fue una guerra terrible que duró 10 años, tras de los cuales quedaban pocos sobrevivientes. Entre los que se habían salvado de aquella masacre estaba Agamenón, que regresaba victorioso a su reino, Micenas, y que estaba muy ansioso por volver por fin a casa. Pero no volvía muy feliz. Una versión de la leyenda dice que este rey, durante la guerra, para aplacar la furia de la diosa Artemisa, tuvo que sacrificar en su nombre a su propia hija, Ifigenia. De otra manera, todo su ejército iba a sucumbir. Así que Agamenón regresaba preocupado a su casa pensando en cómo explicaría aquello a su esposa, Clitemnestra. No tuvo mucha ocasión de hacerlo, porque resultaba que mientras Agamenón estaba ocupado en la guerra, Clitemnestra se había juntado con un antiguo enemigo de su esposo, un hombre llamado Egisto, quien naturalmente había usurpado el trono y ahora se pretendía como el rey de Micenas. A la llegada de Agamenón, bastante inesperada a estas alturas para Clitemnestra, esta, asustada, tuvo que urdir rápidamente un plan para deshacerse de él. ¿Quién diría que después de 10 años iba a regresar al fin y al cabo? Ahora estaba ya con Egisto, dándole la cabeza con un hacha.
Para convencerse de aquella repudiable acción, Clitemnestra se dijo a sí misma que ese asesinato era válido y justo, pues era lo que se merecía después de haber sacrificado a sangre fría a su pobre hija, Ifigenia. Y es aquí donde comienza a generarse todo el terrible hilo funesto. No he dicho que, además de Ifigenia, la pareja tenía otros 3 hijos. Se llamaban Orestes y Crisótemis. Cuando eran muy jóvenes tuvieron que enfrentar y vivir el terrible asesinato de su padre. Egisto, no conforme con matar al rey, buscó también eliminar a Orestes, el joven heredero al trono, para acabar con cualquier clase de amenaza. Pero Electra, su hermana mayor, lo ayudó a escapar furtivamente, acudiendo con un criado de la casa para que se lo llevase lejos, muy lejos de las garras de Egisto, y que éste no pudiera hacerle daño. Orestes todavía era muy joven como para pensar en tomar la venganza que Egisto merecía, pero él le prometió solemne una cosa a su hermana, que un día, cuando fuera mayor, volvería por ella y por Crisótemis. Cuando supiese blandir una espada, acabaría con la vida de Egisto y libraría a la familia de aquel malvado tirano. Sin embargo, pasaron años, y Orestes no volvió a aparecer jamás en Micenas. Egisto se asentó en el trono, tomando absoluta legitimidad, y Clitemnestra, ahora su esposa, lo respaldaba en su tiranía. Electra y Crisótemis habían salido rebajadas a condición de servidumbre, vestidas con ropas andrajosas, y el rey les asignaba labores de criadas. Crisótemis lo llevaba un poco mejor, pues gracias a la obediencia que había prestado a Egisto, tenía mayores libertades y no lo pasaba tan mal. Pero Electra lo odiaba con todo su corazón, al igual que a Clitemnestra, porque ella sí entendía que todo había pasado por una traición, y porque ella adoraba a su padre. No podía sino pensar día y noche en que ambos debían morir, porque así lo dictaban las leyes divinas, y lloraba todos los días porque su hermano no volvía, aferrada a aquella promesa de la infancia. Ahora, después de esta larga introducción, por fin vamos a dar comienzo al resumen del texto en sí, así que presta atención. La obra comienza mostrándonos a un joven Orestes, quien no solo está vivo, sino que los años lo han convertido en un duro guerrero. Lo vemos volviendo a su vieja casa, al lado del criado, que ahora es un anciano, y de un fiel amigo de armas, Pílades. Un presagio le ha revelado a Orestes que él está destinado a asesinar con sus propias manos a los ejecutores de su padre. Por eso ha vuelto a su antigua ciudad. Sin embargo, necesita tener bien la trampa, por lo que le pide a su criado que vaya a la casa haciéndose pasar por un mensajero para anunciar que el príncipe Orestes había fallecido lejos de su patria, en un fatal accidente en una carrera de caballos, para que los reyes no sospechen de nada y se descuiden. El viejo criado, que había encanecido después de todos esos años, seguramente no sería reconocido por nadie en la casa. Pero antes de avanzar, escuchan unos lamentos cerca y se detienen. Se trataba de Electra, a la que espían escondidos. Electra, aprovechando que Egisto había salido, habla con otras mujeres frente a la puerta de su hogar, quejándose con amargura de su suerte, de la injusticia y de que espera todavía que su hermano cumpla con su antigua promesa de regresar por ellas. Siente dolor por el olvido, pues ella no vaciló en salvarlo de la muerte cuando eran casi niños, pero en el fondo piensa que sí volverá. Estaba en esa charla cuando Crisótemis también sale de la casa y le pregunta por qué llora de esa manera. Crisótemis era una tipa prudente, sabia y de sangre fría. Poco a poco, su vida había vuelto a ser digna, a costa de echar a un lado el profundo odio que también sentía por su madre y el nuevo rey. Electra la considera su única aliada en su desdicha, pero no puede entender cómo ha podido tomar con tanto aplomo la situación, y le molesta saber que su odio en realidad no pasa más allá de sus palabras, que no lleva a la acción nada, y que es por eso que ha recuperado su derecho de volver a sentarse a la mesa a comer manjares. Crisótemis le explica que en realidad siente que sus acciones tranquilas es lo que su padre más hubiera deseado, y que no le complacería que tomara venganza contra la reina a la que él amaba. Electra no tarda en recriminarle que aquellas ideas se las había metido su madre a la cabeza. Sin embargo, su hermana hace caso omiso de aquellos insultos viscerales y le previene revelándole un secreto. Egisto ha decidido acabar de una buena vez con aquella triste muchacha si no cesan sus lamentos, injurias, ofensas y demás locuras que toda la vida había proferido.
Luego, Crisótemis desea continuar su camino y le explica que va a ir a depositar ofrendas al sepulcro de Agamenón, pues Clitemnestra tuvo una pesadilla en la que su antiguo marido regresaba de entre los muertos a hacer justicia por aquella muerte atroz, ante lo que sintió un miedo profundo, y tan pronto amaneció, pidió a su hija que comenzara a honrar al difunto para aplacar su ira, por si acaso. Electra, impetuosa, le pide que por favor arroje lejos aquellas venenosas ofrendas que la hipócrita de su madre le había pedido que deposite allí, y que en cambio coloque las ofrendas de ambas hermanas en la tumba, un trozo de cabello según la usanza griega, e implore de rodillas para que Orestes vuelva y la ira de su padre se calme. Recordemos que ella no puede salir más allá del umbral de su casa, así que no puede visitar el sepulcro, solo puede pedirle ese favor. Crisótemis medita aquellas palabras y termina prometiéndole que así lo hará. Electra la observa alejarse, más tranquila. Sin embargo, en esos momentos también sale su madre, a pedirle que vuelva a entrar a la casa de inmediato, pues bien sabe que en ausencia de Egisto, su hija acostumbra a salir a contarle a todo el mundo lo pésimos que son los reyes, y a difamarlos por haber matado a Agamenón, quien en su opinión se merecía la muerte por haber asesinado a Ifigenia. Electra vuelve a airarse. Y en este momento dejaré de repetir que Electra se exalta, porque en realidad ella está exaltada durante toda la historia. Le recrimina a Clitemnestra diciéndole lo que le ha dicho 1000 veces, que su padre era inocente, que fue la ira de la diosa Artemisa la que le requirió que asesinara a Ifigenia, y que en realidad Clitemnestra no acepta que la trampa tendida hacia el rey fue instigada por el malvado Egisto, quien ahora es un tirano y trata a sus hijas como si fuesen esclavas. Clitemnestra no acepta ese discurso tan apasionado de Electra y le advierte que cuando vuelva Egisto por la tarde le va a contar todo para que él disponga de su suerte. Estaban en esa horrible discusión en la que vuelan insultos de un lado a otro, cuando al fin hace acto de presencia el criado de Orestes, fingiéndose un mensajero foráneo, preguntando como si no supiera si esa era la casa de los reyes de Micenas. Para no hacer el cuento largo, el mensajero le anuncia a Clitemnestra que Orestes ha muerto en un accidente en una carrera de aurigas y le entrega una urna de cenizas falsa. Clitemnestra siente un profundo dolor al saber aquello, pero Electra, que aún estaba allí, casi se desmaya y llora a gritos ante aquella noticia trágica. Mientras ésta se serenaba, la reina agradece al mensajero y en el fondo se alivia, pues desde que Orestes se había ido, ella sabía que había estado tramando una venganza y ahora al fin podría dormir tranquila, sabiendo que ya nadie la perseguiría para matarla. Así invita al falso mensajero a pasar a su casa mientras deja afuera a su hija llorando, pues se sentía completamente sola y con las esperanzas rotas. Mientras Electra se queda ahí, en el umbral de la puerta, aparece de vuelta Crisótemis, quien viene con el ánimo arriba y muy alegre. Cuando Electra le pregunta qué pasa, su hermana le cuenta con mucha felicidad que ha descubierto que Orestes está muy cerca de ellas. Esto lo sabe porque se encontró con que en el sepulcro de Agamenón hay ofrendas recientes, pero ella no las había llevado antes, ni Electra, que no puede salir, y mucho menos Clitemnestra. Además, había encontrado un mechón de cabello que sin lugar a dudas debía corresponder a Orestes. Electra toma con pesimismo aquellas palabras y le informa que Orestes en realidad ya ha muerto, pues eso dijo alguien que lo vio morir, y que esas ofrendas se habrían debido a alguien en honor de él, seguramente. En medio de su dolor, Electra le ofrece un trato. Ya que solo quedan vivas ellas dos, está en sus manos hacer algo al respecto. Crisótemis se ofrece ayudarla en su plan, pero cuando Electra le cuenta su plan, en donde le pedía ayuda para asesinar tramperamente a Egisto entre ambas, le hace ver lo insensato de su idea y le aconseja que se tranquilice. Después de todo, asesinar a Egisto supondría que Micenas pusiese en el trono a cualquier tipo ajeno a la familia, que quizás las mandara a matar a ambas por considerarlas una amenaza. Su hermana no se siente convencida de sus palabras y termina molesta porque no le ayudará a lo que considera justo. Además, siente que con lo del mechón en la tumba, Crisótemis estaba burlando de ella. Cuando su hermana se va, aparece en escena Orestes. Él se acerca pidiendo que alguien lo reciba en la casa o que anuncie su llegada, ante lo cual se ofrece Electra. Sin embargo, ella no tiene la menor idea de que está frente a su hermano, quien ahora es mucho mayor que la última vez que lo vio. Cuando el misterioso mensajero le confirma que viene también por lo de la urna a dejarla en esta casa, Electra vuelve a agitarse y a lamentarse por la muerte de su hermano. Orestes, conmovido, no puede más con aquel engaño
y después de escuchar los tristes lamentos que ella profiere, decide revelarle la verdad. Cuando Orestes le confirma que en efecto es él mismo quien ha vuelto para reencontrarse con sus hermanas y para terminar con la venganza que le fue profetizada, Electra se muestra incrédula, pero eventualmente estalla de júbilo al comprobar que verdaderamente él es su hermano perdido. La escena del reencuentro entre ambos es posiblemente una de las más conmovedoras de toda la literatura clásica. Después del bello momento, Electra le cuenta las cosas que ha hecho su madre en su ausencia, a lo que Orestes le pide que no le narre las cosas del pasado, sino las del presente, porque no tiene tiempo que perder. Necesita cumplir con su destino de venganza, y para ello debe entender la rutina de Clitemnestra y Egisto para asestar el golpe fatal. Es entonces cuando sale el criado de la casa y se encuentra nuevamente con Electra. Orestes, luego de explicarle a su hermana que este es el viejo criado a quien le encomendó la huida hace tantos años y de que ésta se deshaga nuevamente en agradecimientos hacia el anciano, lo sigue furtivamente hacia el palacio, ella quedándose a hacer guardia cerca de la puerta por si vuelve Egisto. Clitemnestra estaba arreglando la urna para hacerle ritos fúnebres, cuando irrumpen Orestes y su compañero, Pílades, ambos armados con largas espadas. Su madre casi no tuvo tiempo de reaccionar, pues la traspasaron furiosamente de lado a lado con las armas, y mientras ella caía al suelo entre profundos lamentos, Electra arengaba una y otra vez a su hermano desde la puerta. ¡Hírala de nuevo! ¡Dale otro más! Orestes sale triunfante de la habitación a comunicarle a Electra que ha cumplido, pero en eso están cuando ven que Egisto viene llegando a la casa. Trae un semblante intrigado, y mientras Orestes se esconde, él interroga a Electra, preguntándole acerca de esos misteriosos mensajeros que, según le dijeron en el camino, habían llegado a comunicar la muerte de su hermano. Cuando Electra le dice que entra al palacio a ver a los mensajeros, él, triunfante, pide que abran de par en par las puertas para que todos puedan ver el cadáver que, según él piensa, le han traído. Así lo hacen, y lo único que él puede ver es a un cuerpo cubierto por una sábana, y a los lados a los mensajeros. Feliz por haberse deshecho de su enemigo, Egisto jala la sábana para contemplarlo, y lo que encuentra es a su esposa asesinada. De pronto lo comprende todo, y sabe que está ni más ni menos que frente a Orestes, y que tiene sus segundos contados. Este, mostrando su espada, le indica que camine al frente y obedezca. Egisto, aterrado, apenas pone resistencia y comienza a andar, seguido por Orestes y Electra, hacia el comedor de la casa. Está claro que será asesinado en el mismo lugar en donde él mismo le dio muerte a Agamenón, tantos años atrás. El oráculo se había cumplido, y la tiranía de Egisto vio su final a manos de su hijastro. Es así como finaliza la obra. Parece que al fin Sófocles se complació en escribir un final relativamente feliz. Sin embargo, no es enteramente así. El crimen del matricidio era visto como una abominación para los griegos, y Orestes se encontraba entre la espada y la pared, entre hacer justicia por su padre, obedeciendo el oráculo, y asesinar a su propia madre. Seguramente las justificaciones para haber acabado con Clitemnestra no fueron suficientes, pues se sabe que a Orestes lo persiguieron durante mucho tiempo las diosas de la culpa y el tormento, es decir, las Erinias, y al final su dolor fue tal que terminó arrancándose la vida. Electra, en cambio, nunca llegó a sentir remordimiento. Todo lo contrario, se sintió en paz con su padre y consigo misma. Ah, y se casó con Pílades, el amigo de Orestes, porque los griegos pensaban que otra de las desgracias de Electra es que todavía era solterona en sus 20. Entonces ese fue su final feliz, aunque esto ya no nos lo cuenta Sófocles. De hecho, es uno de los... Bueno, ese no era el video que íbamos a ver. Sin embargo, pues ya lo vimos. Y vamos a ver uno más cortico, pero bueno. Bueno, esa es la historia de Electra. Entonces, acabamos de ver todo este viaje
por el tiempo de la literatura. Entonces, ahora vamos a continuar con la literatura en la Edad Media, literatura medieval. ¿Listo? Entonces, estamos con la historia de la literatura, literatura antigua y ahora vamos con la literatura medieval. Vamos desde el siglo XV, desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Listo? Vamos a ver de qué se trata todo esto de la literatura universal durante la época medieval. Entonces, Esteban, ¿me puedes hacer el favor de leer? ¿Me ayudas, por favor? Esteban, ¿estás por ahí? Bueno, entonces vamos con Jayber. Jayber, ¿me ayudas a leer, porfa? Jayber. Jayber. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, señora. ¿Me ayudas a leer, porfa? Se centra en lo divino. Maneja una versión teocéntrica. La iglesia católica es la que tiene el poder. Manifestación literaria. Autosacramental, milagros, misterios, cantares y gestas. Romances históricos, crónicas, canciones, fábulas, jarchas. Obras más representativas. Poema del Mion, Cid, Ánimo, Los milagros de Nuestra Señora, Gonzalo del Berceo, La Divina Comedia, Dante, El Conde Lucanor, Don Juan Manuel, Libro del Buen Amor, Juan Ruiz, el Decamerón, Boccaccio, Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, La Celestina, Fernando de Rojas. Ok, entonces durante la época medieval, entonces esta es la forma como se va a caracterizar la literatura del medioevo. Entonces se van a centrar en la divinidad, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de lo divino no solamente es las cosas bonitas que hacen como mucho honor como a la belleza, sino todo lo que tenga que ver con Dios, ¿listo? Todas las cosas santas. Cuando hablamos de maneja una visión teocéntrica, quiere decir que se centra en Dios, ¿listo? Todo va enfocado a Dios. Teocentrismo, todo lo que tenga que ver con Dios. La Iglesia Católica es la que tiene el poder, dice acá. Entonces, miren que ya durante esta época del medioevo es cuando ya la Iglesia empieza a jugar un papel fundamental porque ya vienen esos escritos que del Antiguo Testamento, que lo que dijo, por ejemplo, tal, no sé, digamos, tal santo, bueno, todas las escrituras, milagros, ¿cierto? Entonces cosas maravillosas o fantabulosas que suceden. Hablamos de romances históricos, entonces algún romance que sucede entre personajes que va a marcar la historia, como por ejemplo, de pronto en lo vamos a ver, por ejemplo, en el poema de Miosi también hay algunas batallas de hechos históricos. ¿Listo? Estas son las obras más representativas de la literatura medieval, quienes las escribieron, que tenemos, por ejemplo, Miocid no se supo quién lo escribió, por eso es un poema anónimo.
Tenemos a Gonzalo de Berceo, Dante Alighieri con la Divina Comedia, que pues incluso nosotros ya habíamos más o menos visto algo relacionado con la Divina Comedia, pero no hemos entrado a profundidad a hablar de ella, por lo que pues necesitamos ir como paso a paso con estos temas, con estas eras históricas. Esto es con respecto a la literatura del medioevo. Vamos con la literatura en la época del Renacimiento. Entonces, el Renacimiento se viene a dar durante el siglo XV. ¿Listo? Cuando hablamos de, por ejemplo, de los siglos y todo eso, hay veces uno dice, bueno, pero ¿cómo así el siglo XV? ¿Como qué años son? ¿Cierto? Porque hay veces uno no entiende. Entonces el siglo XV es más o menos desde el año 1401 hasta el año 1500, ¿cierto? Entonces, miren acá, tenemos desde el siglo V, entonces el siglo V prácticamente viene desde el año 400 hasta el año 500, ¿listo? Entonces son 100 años, del año 400 hasta el año 500 va el siglo V. Pero después, digamos, el siglo XV viene desde el 1500, ¿cierto? Desde el 1400 hasta el 1500. Luego vamos a trabajar acá el siglo XVI, ¿cierto? Entonces, el siglo XVI va desde el año 1500, tan pronto termina el siglo XV, que se termina en el 1500, hasta el 1600. De 1500 a 1600 es el siglo XVI. Entonces, a esa época se le llama Renacimiento. Entonces, vamos a hablar de la literatura renacentista. Entonces, por favor, ¿me ayudas a leer, Jaber, lo que está acá sobre literatura renacentista? Esteban, ¿ya estás ahí? Ya volví, profe. Ok. Dale, Jaber. Dale. Buscando restablecer los cánones de la tradición literaria y griega, visión antropocéntrica, ideal de la belleza apolínea, tipo de hombre integral, armas y letras, el humanismo le daba hacia esa tradición. Ok. Entonces nos están hablando de, por ejemplo, todo lo que viene a imponer la cultura griega, ¿cierto? Ya vamos a ver, ya les voy a mostrar esta parte del Renacimiento, ¿listo? Para que lo comprendamos un poquito más. Y para que veamos parte, digamos, de la belleza, ¿listo? Cuando nos habla de arte apolíneo o de belleza apolínea, quiere decir que es perfecta. Cuando hablo de belleza apolínea, quiere decir que es perfecto en cada cosita. Apolínea es la perfección, ¿cierto? Entonces, hay un equilibrio en todo lo que yo veo, todo es hermoso, todo es perfecto, ¿cierto? Entonces, Renacimiento. Sí, es este. Hola amigos de YouTube, continuando con los videos de literatura universal, hoy veremos la época del Renacimiento.
En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión se retoma la cultura greco-latina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América. También se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia Católica. El Renacimiento tiene las siguientes características. Como dijimos, se produce un avance científico y tecnológico. Además, el hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasa a serlo. Se observa también el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo y, como dijimos, en esta época resurge el clasicismo greco-latino, es decir, se rescata el griego y latín y se retoma el pensamiento de los clásicos griegos. En su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la expresión de temas amorosos con una amada idealizada. También prima el goce de la vida terrenal sobre la vida del sufrimiento con fines celestiales. Entre los principales exponentes de la literatura renacentista podemos mencionar a Dante, Petrarca y Boccaccio como precursores. Rotterdam con su Elogio a la locura, obra en la cual se hace una ironía del cristianismo mediante la locura, estulticia o necedad. Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describe el mundo político con sus estrategias y su moral relativa con el objeto de poseer el poder. El gran poeta español Garcilaso de la Vega, influenciado por el petrarquismo y los poetas latinos. Miguel de Cervantes, autor de la obra universal Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Montaigne, autor y creador de los ensayos, que eran textos de análisis y opinión sobre un tema determinado haciendo uso de la razón. Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. El poeta inglés Spenser, quien al igual que Garcilaso, es influenciado por los poetas de la antigua Roma. En esta época se hace presente también el dramaturgo William Shakespeare, quien recogió la literatura tradicional y escribió Hamlet y Romeo y Julieta. Es en el Renacimiento, en la época en que el libro se masifica con el invento de la imprenta, lo que tiene un gran significado en la cultura. Asimismo, la ciencia empieza a avanzar con agilidad, con personajes como Bacon y el empirismo, Copérnico con su teoría heliocéntrica o Galileo Galilei enjuiciado por la Santa Inquisición. La pintura se presenta con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel con el dominio de la perspectiva y proporción en temas religiosos, naturales y humanos. En la religión sobresale Martín Lutero, quien lidera el protestantismo, movimiento que debilitaría a la Iglesia Católica, que predominaba en la Edad Media. Finalmente diremos que la literatura y la cultura renacentista gradualmente dejan de girar en torno a Dios y son más una expresión renovadora del ser humano mirando su propia realidad e individualidad. Gracias por ver este video, puedes suscribirte a este canal. Bueno, entonces acabamos de ver acá como un pequeño resumen de lo que fue la época del Renacimiento. ¿Listo? Las obras más importantes del Renacimiento. Retomamos acá con Don Quijote de la Mancha. Ustedes ya hicieron, por ejemplo, un acercamiento a la literatura del siglo XVI, o sea, la literatura renacentista, con la actividad que realizaron del Quijote de la Mancha, quienes realizaron el ejercicio, quienes entregaron la actividad, ¿cierto? Ustedes tenían que ver en ese caso la película de Don Quijote y a partir de esa película que vieron teníamos que desarrollar un taller, ¿cierto? Acá, por ejemplo, ya ustedes se dan como cuenta de cómo empieza, digamos,
esta parte de los libros de caballería, toda la parte imaginativa, por ejemplo, las visiones de él, ¿cierto? Entonces como que todo centrado en la persona, ya no es tanto hablando de Dios, sino más de las características del ser humano. Bueno, esto es con respecto a la literatura renacentista. Entonces, vamos a retomar por acá. ¿Qué hemos visto hoy entonces? Para que ustedes sepan y puedan elegir su periodo. Entonces, hablamos primero de la literatura antigua que va hasta el siglo V, ¿listo? Tenemos la literatura del medioevo, la literatura medieval, ya vimos algunas de sus obras, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, una de ellas, todas estas que aparecen acá, el poema del Mío Cid, los milagros de Nuestra Señora, la Divina Comedia, el Conde Lucanor, el libro del Buen Amor, el de Camerón, Coplas a la muerte de su padre, la Celestina, son muy importantes, porque es que todas estas obras me están mostrando cómo vino la sociedad a cambiar en muchos aspectos desde el inicio de la literatura, desde que empiezan las personas a decir, bueno, yo voy a escribir algo, que lo empiezan a dejar en estas grabadas en todas sus historias en arcilla, ¿cierto? Como vimos con la epopeya de Gilgamesh. Viene a haber un avance, como todo en la vida, todo va avanzando, todo es diferente. A medida que van cambiando los tiempos, la literatura, la música va cambiando, las creencias van cambiando, las preferencias, los gustos van cambiando, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, se nota todo esto. Mientras que hubo un tiempo en donde era más toda la divinidad, hablando todo durante la época del medioevo, era todo relacionado con Dios, entonces sí, acá durante el Renacimiento ya dejamos de darle tanta importancia a las cosas muy teológicas para hablar de lo antropocéntrico, como ya lo habíamos visto, que era lo de antropocéntrico. En la literatura medieval, por ejemplo, con estos libros, con estas obras, por ejemplo, también vamos a tener un salto, ¿cierto? Porque por lo que les decía, se habla más de Dios que del ser humano. Acá ya vamos a rescatar toda la belleza del ser humano, no solamente su belleza física, sino a manera integral, toda la belleza del ser humano integral. Vamos por acá. En la literatura del Renacimiento también tenemos lo siguiente, nos dice que durante el Renacimiento, perdón, acá estamos, la literatura renacentista del siglo XV, acá nos dan unas bases, acá seguimos, nos dice que los poemas son de tema amoroso, hay cuentos, hay novelas de caballería, ¿cierto? Como la de Don Quijote. Tenemos novelas picarescas, novelas pastoriles, novelas místicas. Entonces nos dice que tenemos, por ejemplo, Amadís de Gaula con novela de caballería. Tenemos que hacer un acercamiento a ella. Lazarillo de Tormes es una novela picaresca, es un ejemplo de novela picaresca. Églogas, sonetos y elegías del señor Garcilaso de la Vega. Oda a la vida retirada de que la escribió Fray Luis de León, y La Diana, escrita por Jorge Montemayor. Acá quien vaya a tomar el tema del Renacimiento tendría que, pues obviamente, revisar cada una de estas obras para que podamos más o menos entender de qué trata. ¿Listo? Vamos ahora con la literatura del barroco. El barroco es una época muy bonita por toda, por ejemplo, todo, o sea, no solamente en la parte literaria, sino también lo que son esculturas, todo el arte barroco es muy bonito. Ya vamos a ver de qué se trata esta parte del barroco. Ya les voy a compartir.
hasta el momento por cuál se han decidido, con lo que ustedes han visto hasta el momento acá, hasta el momento digan, no, pues yo creo que de pronto me interesa tal, pero todavía nos falta. Entonces tenemos literatura antigua. ¿Alguno de ustedes está interesado en literatura antigua? Levanten la mano. ¿Ninguno quiere literatura antigua? Stephanie, de pronto quería que Alejandro... Ah, es Alejandro, ¿cierto? Alejandro, tomarías de pronto literatura antigua. Igual ahí vamos a seguir mirándolas para que elijan la que consideren para ustedes más chévere. Literatura medieval. ¿Quién se iría con literatura del medioevo? Stephanie, Alejandro también quisiera esa, listo. Sí, porque esta parte histórica es muy chévere, ¿no? Todo cómo se desarrolla y todo eso. Lo de la Divina Comedia es muy chévere que lo puedan comprender muy bien, que lo tengan muy en cuenta porque es un libro que realmente jamás va a dejar de ser discutido, ¿cierto? Por la manera como se representa toda la cuestión después de la muerte, ¿cierto? Entonces es muy chévere. Por ejemplo, Renacimiento, ¿quiénes se irían más por la literatura del Renacimiento? Ya llevamos 3 periodos. Jaber, ¿por cuál te irías más? Esteban, que ustedes no me han dicho. ¿Por cuál te irías más, Esteban? Renacimiento, medioevo. El Renacimiento, profe. Renacimiento también. ¿Y Jaber, por cuál te irías? Literatura. ¿Literatura qué? ¿Pero de cuál época? Es la que está al lado de Renacimiento. A ver, espérame. Porque la que está al lado del Renacimiento, tenemos esta que estaba antes, la del medioevo, o esta que vamos a hablar Sí, hasta ahora, profe, que es esa. la del No, barroco. esa. Profe. Vamos a ver ahora la literatura en el barroco. ¿Listo? Vamos a mirar un poco más. ¿Qué es eso del barroco? ¿Listo? El barroco. Bueno, entonces vamos a ver esto del barroco. A ver. Tenemos la literatura del Renacimiento, renacentista, que va hasta el siglo XVI, del siglo XV al siglo XVI. Listo, tenemos acá también más información. Literatura barroca, entonces estábamos viendo el movimiento del barroco. ¿Qué características tiene este movimiento barroco? Stephanie, ¿me ayudas a leer, por favor? No estoy, profe. Mentalidad racional y científica. Ruptura de los ideales estéticos del Renacimiento.
momento de búsqueda de angustia existencial, complicación de las formas, el predominio del ingenio y el arte sobre la armonía de la naturaleza, libertad para crear y distorsionar las formas, la complejidad de la expresión y la condensación con. Ok, esto es con respecto a la literatura barroca, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente la literatura barroca. A ver. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos aquí. Entonces vamos a retomar. Nos dice que tenemos la literatura antigua, tenemos la literatura medieval, ¿cierto? Tenemos la literatura del Renacimiento, que acabamos de verla, y la literatura barroca, que fue lo último. Otras cuestiones a tener en cuenta del barroco son, por ejemplo, algo que se llama el culteranismo, conceptismo, teatro barroco y novela. Entonces, dentro del culteranismo, uno de los grandes exponentes fue Luis de Góngora y Argote. ¿Por qué lo llamamos culteranismo? Porque es arte que se dirige a muy pocos. Cuando hablamos de minoría, a pocas personas. Es arte dirigido a pocas personas. Enriquecimiento del lenguaje y utilización de la mitología. A eso lo llamamos culteranismo. Conceptismo, que su precursor fue Francisco de Quevedo. Entonces, en el conceptismo se destaca más la idea de la forma. Entonces, acá vamos a hablar del ingenio, de la agudeza, del humor, del didactismo, de figuras retóricas. Dentro de las obras del barroco, dentro del teatro, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina son muy importantes. Hay una de estas de Pedro Calderón de la Barca que se llama La vida es bella. Novelas, por ejemplo, como Miguel de Cervantes Saavedra, ¿cierto? Que nosotros ya vimos una de las novelas escritas por él, son novelas de caballería, ¿cierto? Ahorita estábamos viendo todo esto de la caballería. Y vamos con literatura neoclásica, pero como en esta clase solamente estuvieron ustedes, entonces, a ver, tenemos a Stephanie, a Esteban, a Alejandro y a Jaber. Entonces, ustedes van a escoger los temas. Son 4 temas, pero cada uno va a trabajar 2. ¿Listo? Entonces, me voy a devolver un poquito. ¿Quiénes van a trabajar el tema número 1 de literatura antigua? Yo anoté aquí a Alejandro, que Alejandro en primer momento me dijo que quería el tema de literatura antigua. Jaber también quiere el de literatura antigua, listo. Listo, Alejandro y Jaber, perfecto. Vamos, listo, Alejandro y Jaber van con literatura antigua. Ojo para que apunten, tomen nota. Literatura antigua hasta el siglo V, listo. Yo igual esta presentación con diapositivas se las envío para que ustedes sepan cuál es el momento que les tocó, pero vayan tomando apuntes porque acuérdense que a partir de hoy empieza a correr el tiempo para que hagan su línea del tiempo. Acuérdense que yo les mostré
un diseño que yo ya había realizado para que lo tengan como referente y puedan trabajar. Bueno, vamos con literatura medieval. Que en esta de literatura medieval, Stephanie me había dicho, ¿cierto? Entonces Stephanie va con literatura medieval. ¿Quién más quiere literatura medieval? Bajen todos la mano porque es que tengo 3 manitos levantadas y necesito solo 2 personas en este tema. Entonces, listo, está Stephanie y ahora otra persona que quiera literatura medieval. Listo. Esteban. Ahora, vamos con la otra parte de literatura. Tenemos literatura renacentista. Acuérdense que deben escoger 2 épocas. ¿Quiénes van a trabajar literatura renacentista? Levántenme la mano. Stephanie y Jaber. Listo. Profe, ¿te acuerdas que Johan te había dicho primero? Vamos a dejarlo así para que no me trabajen todos ustedes 2. Quiero que trabajen con otros compañeros porque ustedes 2 trabajan bien, pero para que tengas la oportunidad de trabajar con otra persona. ¿Listo, Stephanie? Entonces voy a dejar en Renacimiento a Jaber. Dejamos entonces a Jaber y a Esteban. ¿Listo? Y para la última, que es la literatura del barroco, voy a dejar a Stephanie y a Alejandro. ¿Listo? Entonces ya quedamos así asignados. Entonces, Alejito, acuérdate, tienes que hacer toda la consulta acerca de la literatura antigua, es decir, la literatura que va hasta el siglo V, que es todo lo más antiguo de la literatura. ¿Listo? Jaber, tú también, ojo, toda la historia de la literatura antigua hasta el siglo V. Entonces, qué valores se trabajaban o qué sentimientos, las obras más importantes dentro de la literatura antigua, los escritores más importantes, cómo se caracteriza ese periodo de la literatura. Entonces acá, por ejemplo, nos da un referente, politeísmo, antropomorfismo, pero ustedes la idea es que acaben de consultar un poquito más. ¿Listo? Para Jaber y Alejandro. Vamos con la literatura medieval. Entonces, Stephanie y Esteban. Me gusta cómo quedaron esos grupos porque tienen que trabajar con otros compañeros. Quedó muy chévere así. Entonces, literatura medieval, Stephanie y Esteban, ustedes 2, lo mismo. ¿Cuáles son las características de la literatura medieval? ¿En qué periodo, durante qué tiempo se viene a dar? ¿En qué siglos? ¿Cómo era la sociedad en ese tiempo? ¿Por qué escribieron esas obras? ¿De qué tratan esas obras? ¿Quiénes son los autores de las obras? ¿Listo? Vamos con literatura renacentista, que acá estamos con Jaber y Esteban. Entonces, Jaber y Esteban van a hablar de la literatura del siglo XVI, ¿cierto? Todo el Renacimiento. Entonces, ¿de qué trata el Renacimiento? ¿Cómo fue como esa modificación del cambio de medieval al Renacimiento? Porque ahorita vimos en el video que el Renacimiento es ese pequeño cambiecito que va a marcar una cuestión importante para el inicio del barroco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da el momento del Renacimiento? ¿Qué era lo importante en el Renacimiento? ¿Quiénes eran los duros del Renacimiento? Los autores. Pueden hablar sobre la arquitectura en el Renacimiento, la vestimenta que se utilizaba en todo ese tiempo. Miren todo lo que tenemos que hablar de historia, ¿sí ven? Todo esto es importante. Y pasamos, por último, acá acuérdense que miren, acá hay obras por si acaso, yo les voy a mandar esto, ahí tienen de dónde guiarse.
cuando vayan a hablarme de las obras. Profe, es que voy a hablar sobre Lazarillo de Tormes. Entonces, Lazarillo de Tormes fue una novela escrita por tal persona, fue una novela de tal época, se imprimió en tal año, en tal ciudad, su escritor fue tal, todo. ¿Listo? Tienen que hablar también de las obras. Acuérdense que esto también es importante. Y la literatura del barroco, que vamos con Stephanie y Alejandro. Entonces, Alejito, Stephanie, acuérdense, ¿qué es el barroco? ¿En qué momento se da? ¿Qué se busca en la época del barroco? ¿Cuál es el ideal de la sociedad? ¿Quiénes son los autores? ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo se vestían? ¿Qué ¿Y dónde adelantos se copian el cuaderno? científicos? Todo, para todos es lo mismo, ¿cierto? Entonces, todo esto lo consultan. Puede que toda la consulta vayan tomando apuntes en su cuaderno. Sí, Alejo, lo pueden ir tomando de consulta en su cuaderno. Con eso a mí también me mandan foto para yo verificar que ustedes sí hicieron la consulta, porque no solamente copio y pego, sino que necesito que aparezcan los apuntes en el cuaderno de lo que ustedes consultaron. Y basado en esos apuntes que ustedes toman, van a generar el trabajo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esto es una presentación en Prezi. Y lo chévere en Prezi es eso, que las diapositivas tienen movimientos súper chéveres. Por ejemplo, acá les voy a mostrar otro. También de la literatura. Les voy a compartir estos que vamos a trabajar en las clases. Con eso, cuando vean ustedes las presentaciones, ya no las van a ver tan Profe, ¿y extrañas. cuánto plazo hay para eso? Entonces, ya les voy a decir cómo vamos a trabajarlo esta semana. Esta semana tiene que estar eso. Entonces, por ejemplo, esta es otra presentación en Prezi. ¿Sí ven? Pillen acá. Entonces, acá también habla sobre la literatura universal y acá está por, digamos, en el siglo V, ¿qué pasó? Sigo acá las características, quiénes fueron los autores y las obras. Luego me paso a la literatura del medioevo, que fue entre el siglo V y el siglo XV. Entonces, miren, la literatura medieval, de qué trató, las características de la literatura medieval, quiénes escribieron obras y cuáles eran. Vamos, por ejemplo, con el Renacimiento, miren acá. Entonces, el Renacimiento, ¿qué era? ¿Cuáles eran las características del Renacimiento? Señora Liliana, ¿quiénes eran los autores más importantes? Las obras que se escribieron en ese tiempo. Acá aparece ya el barroco, miren, ¿qué fue el barroco? ¿Cuáles eran las características del barroco? ¿Quiénes fueron los principales autores y sus obras? Sin embargo, si ven que ahí solamente me nombra algunas cositas, falta un poquito más, que es lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Hablar más de los autores, hablar más de las obras, porque necesitamos que ustedes conozcan más sobre esto, porque el día que vayan a presentar examen de ICFES, ¿cierto? Pero vas a ver los que lo van a presentar ahorita este año, los que lo van a presentar el otro. Esta parte de la literatura es muy importante porque les pueden poner fechas y todo eso, entonces por eso lo estamos abordando de una vez. ¿Listo? Acá ya empieza la ilustración, pero pues esta época todavía no vamos a trabajarla, solamente vamos con las primeras 4. Entonces miren esta presentación con Prezi, también se puede hacer así. Acá hay otra. Miren acá otra ¿qué? Presentación acerca de literatura universal. Entonces miren acá ya lo organizaron diferente, ¿sí ven? Entonces, historia de la literatura. Luego vienen y me hablan sobre la literatura antigua, que fue la historia de la literatura antigua.
los personajes más importantes de la literatura antigua y corrientes literarias, es que la poesía, que la tragedia, que la comedia, ¿listo? Acá, por ejemplo, ya pasamos a hablar sobre la literatura medieval, por ejemplo, Stephanie y Esteban. Entonces acá habla la literatura de medieval, historia del medioevo, quiénes fueron los personajes más importantes y corrientes literarias. ¿Listo? Por ejemplo, para Renacimiento, que están Jaber y Esteban. Entonces, miren acá, habla sobre lo que fue la literatura renacentista, la historia de la literatura renacentista, quiénes fueron los personajes más importantes y corrientes literarias. Entonces, que el amor, que la naturaleza, la mitología. Y por último, vemos el barroco. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué fue el barroco? La historia del barroco, los personajes más importantes o los autores más importantes del barroco y corrientes literarias en el barroco. ¿Listo? Así que acá pueden utilizar Prezi para hacer esas presentaciones. Pueden utilizar también Canva. Ya les vuelvo a mostrar Canva. Entonces, por ejemplo, los que quieran utilizar Canva lo pueden utilizar desde el computador o incluso pueden descargar la aplicación en el celular y pueden trabajar desde el celular. Listo, acá, por ejemplo, yo puedo trabajarlo desde acá. A mí se me hace más fácil trabajarlo desde el celular, pero pues bueno, cada uno ya ustedes determinan. Por ejemplo, yo en Canva hice este diseño que ya les había mostrado. Mírenlo acá, que es una sola hojita sobre la línea del tiempo de todos los periodos. O, por ejemplo, también el que les mostré inicialmente, el que ya les había mostrado, es que acá no sé qué lo hice. Entonces yo acá puedo, miren que acá Canva les da la opción de si quieren hacer una infografía y sobre qué la quieren hacer, digamos acá esto sobre salud mental, pero entonces ustedes pueden mirar, ¿cierto? En estos diseños ustedes ya pueden, por ejemplo, ustedes buscan historia del barroco. Entonces miren que acá aparece en historia del barroco para, por ejemplo, Stephanie y Alejandro. Acá tienen evolución de la arquitectura en el barroco, cronología del barroco, historia del arte barroco, línea del tiempo. Miren todo lo que pueden encontrar. Entonces ya viene como la plantilla y ustedes ya lo pueden trabajar, les va a quedar más fácil. Entonces, acá yo les voy a El colocar conjunto. la actividad. ¿Pero qué? El conjunto Versace. Nana, vea lo chistosa que hacía Dara. Nana, véala. Nana, véala. Nana. Véala. Vale, cuidado. Nana, véala. Véala. Ella solita. Ayer un man de allá del grupo me dijo, oiga, usted está muy gorda. ¿Usted cuándo llegó acá? Bueno, entonces miren acá. En español les va a aparecer la asignación. Ya mismo la voy a colocar para que ustedes se den cuenta y con eso es, ay, profe, pero usted no nos dijo. Con eso ustedes ya saben que se les dijo durante la clase y que además se dieron cuenta que sí se subió. Es una tarea, entonces, historia de la literatura universal. Entonces, primero que vamos a hacer es coger dos periodos de la literatura. Entonces acá voy a poner literatura antigua, quedó para Alejandro y Jaber. Literatura medieval, quedó para Stephanie. Stephanie así se escribe, ¿cierto? Con IE. Y
Esteban. Tenemos literatura renacentista, Jaber y Esteban. Y tenemos literatura barroca, del barroco, Stephanie y Alejandro. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos esto. Entonces, fecha límite de entrega ¿para cuándo? Para el viernes. El viernes vamos a tener español, esta semana vamos a trabajar solamente español. ¿Listo? Esto es tarea. ¿Listo? De español. Escoger 2 periodos de la literatura, ya los escogieron. ¿Listo? Ahora vamos con el ejercicio número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer como segundo paso? Consultar información sobre dichos periodos y tomar apuntes en el cuaderno de español. ¿Listo? Acá, número 3, escribir la bibliografía en el cuaderno. Bibliografía quiere decir, me van a escribir de dónde sacaron la información. Profe, es que yo me metí en Prezi, en esa que usted nos mandó, y de ahí saqué información y también de la otra y consulté en Google y en tal página. Todo tiene que estar escrito. ¿De dónde sale la información? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a poner de dónde sale la información? Cuando ustedes vayan a entrar a la U, en la U siempre les van a exigir que escriban de dónde tomaron los datos de consulta. Entonces, si usted ingresó a una página de internet, tiene que escribir a qué página entró. ¿Listo? ¿De dónde sacó la información? Si fue un libro, ¿cómo se llama el libro? ¿Quién escribió el libro? ¿De qué editorial es? ¿En qué año fue publicado? Todo. ¿Listo? Vamos con el número 4. Entonces, ya después de haber escrito la bibliografía, que ustedes, o sea, tomaron apuntes, entonces, enseñar de manera didáctica e interesante para los ojos de los que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, una línea de tiempo acerca de los hechos importantes de cada periodo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de la época del neoclasicismo, del barroco, ya les voy a mostrar acá. ¿Dónde está? Entonces, miren. Miren, esta es la que les estaba diciendo. Entonces, esta ya es la presentación formal. A mí me tocó también tomar apuntes y no sé qué, y ya la presentación formal ya la organizo. Entonces, por ejemplo, el contexto histórico. Entonces, está por fechas. Entonces, de tal a tal época pasó esto, de tal a tal otra pasó esto, y de tal a tal otra pasó tal otra. ¿Listo? Diseñar una línea de tiempo acerca de los hechos importantes de cada periodo. Toma. Después de hablar de esta parte del contexto histórico, bueno, acá lo vamos a poner como
A esto lo llamamos contexto histórico. ¿Cierto? Después de hablar del contexto histórico, miren, vamos a hablar de los autores más importantes, ¿cierto? Autores importantes y obras representativas. También las obras, miren que acá yo estoy hablando de los autores con sus años, entonces de 1631 a 1700, de 1688 a 1744. Ahora, cuando voy a hablar de las obras representativas, entonces, por ejemplo, Absalón y Aquitopel, entonces, ¿de qué trató? ¿Cierto? Acá, ¿de qué trató la obra? ¿En qué cada? Entonces, autores importantes, obras representativas, de qué tratan y fecha. Autor y fecha de publicación. ¿Qué más? Y por acá tenemos las características de ese periodo literario. Entonces acá vamos a poner nombrar. Nombrar a mínimo 3 características más importantes de ese periodo. Listo, entonces, por ejemplo, que hubo más énfasis en la razón y en el orden. Entonces, ¿por qué? Entonces, que porque estaban reflexionando sobre los ideales de la literatura basada en la lógica, en la estructura y en los elementos de decoración. ¿Listo? Entonces, estoy hablando de cuáles fueron las características de ese tiempo, de esa obra. ¿Listo? Si se dan cuenta, yo ahí, por ejemplo, utilicé para hacer esta presentación, fue Canva. Entonces, yo lo hice fue en el celular o lo pueden hacer en el computador. Entonces, pueden utilizar la herramienta que quieran, ¿listo? Y acá pueden ver qué dice lo que deben hacer. Entonces, número 1, escoger 2 periodos de la literatura. Entonces, ya quedaron escogidos. Número 2, consultar la información sobre dichos periodos y tomar apuntes en el cuaderno de español. No me van a salir con algo de 5 renglones porque es que esto de historia de la literatura no, o sea, ni siquiera la persona que estudia literatura, que ya se dedicó a estudiar la literatura, podría hacer un resumen en 5 renglones. Entonces, no les voy a valer nada con mediocridad porque miren toda la cantidad de cosas. Por eso les compartí también lo que yo hice con algunos periodos históricos también que me fueron asignados en la universidad y por eso les digo, no es un trabajo de 5 minutos, listo, tienen que consultar, tienen que leer. Entonces, dice, escribir la bibliografía en el cuaderno, entonces acuérdense, si no me colocan la bibliografía, si no me dicen de dónde tomaron la información que ustedes están usando, no los dejo presentar el trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no me sirve solamente algo que se les dio por inventarse. ¿Listo? O algo que no hayan consultado. Necesito ver de dónde hicieron ese trabajo de consulta. Dice, diseñar una línea del tiempo acerca de los hechos importantes de cada periodo, es decir, su contexto histórico. Autores importantes, obras representativas, de qué tratan las obras, quién fue su autor y en qué fecha fue publicada, y nombrar mínimo 3 características más importantes de ese periodo. Y eso es todo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? No, señora, gracias. Para la otra semana es eso y son 300. No, señora. Más de 300. Alejandro no tiene preguntas. Listo. Stephanie, ¿tienes alguna No, pregunta? señora. Jaber.
Y Esteban. Entonces, miren que en su plataforma ya quedó la asignación. Cuando ustedes entregan la asignación, a mí me aparece. Listo, entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a calificaciones, hay algunos que no han hecho entrega de un poco de trabajos, es decir, que repitiendo ciclo y no se han dado ni cuenta. Entonces, acá en calificaciones, bueno. Se tarda un poquito. Del trabajo. ¿Listo? Entonces miren que acá, por ejemplo, me aparece historia de la literatura, la acabé de asignar, entonces ninguno tiene problema ahí. Ahora sí. Por ejemplo, ¿quién es Jenny Velasco? ¿De alguien es Jenny Velasco? ¿Alguien conoce a Jenny Velasco? No, nadie. Entonces, por acá, por ejemplo, Stephanie tiene que acá 95 en los trabalenguas de inglés, pero le faltan notas acá. Tienes un 5 en geografía. Miren, una actividad de, no me acuerdo, ¿sabe qué sería? 95. No, miren que acá ya tienen unas calificaciones, ¿sí ven? Entonces, lo que está sin entregar les está haciendo perder el ciclo. Listo, entonces ojo Alejandro, ojo Stephanie, ojo Jaber, porque por ahí todavía hay cositas que quedaron pendientes. ¿Listo? Entonces, ya estamos desde el 12 de julio. Ya lo de acá hacia atrás, si no lo entregaron, ya no recibo nada. Estamos en 12 de julio. A partir de este 12 de julio, estos cuadritos tienen que estar con notas. No me pueden quedar debiendo nada. ¿Listo? Y ya. Ahí van a aparecer sus noticas. Y listo. Bueno. Entonces, muchachos, tienen hoy y tienen mañana. Mañana van a tener la jornada para acabar de preparar la presentación. ¿Listo? Así que después no hay excusa. Yo ya ahorita le escribo a cada uno de sus papás para que ellos sepan, o me comunico con ellos para que estén pendientes, y eso es todo. ¿Listo? Hasta ahí es todo. Entonces, muchachos, nos vemos el viernes. ¿Listo? El lunes van a tener clase de sociales, la otra semana van a haber solo sociales. Esta semana solamente de español, entonces por eso les dejo un trabajo bastante complicadito, porque siempre come tiempo, entonces para que por favor lo hagan bien y nos vemos Chao. el viernes. ¿Listo? Gracias. Chao Alejito, chao Jaber, Chao, profe. chao Stephanie, Bye, bye. chao Esteban. Ah, profe, que estés bien. Juiciosos, bueno.